Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es bonito cómo empieza el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde dice, al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán saciados. Bienaventurados los que os injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes de vosotros. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y el plan de Dios para nosotros, dibujan el rostro de Cristo y describen su caridad. Pero a mí me llama la atención, dibujan el rostro de Cristo. Si queremos, porque tantas veces pues hemos visto representaciones del rostro de Cristo tomado de la sábana santa, por ejemplo, o tomado de las otras, bueno, no son reliquias, pero se puede llamar reliquias del rostro de Cristo, pues que es la Santa Faz, etcétera, que hay en distintos sitios del mundo. De hecho, hablando de las 3 dobleces que tenía el paño de la Verónica, pues si realmente indican cómo es el rostro de Cristo. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica dice que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo. Su contenido paradójico, porque es paradójico la bienaventuranza, bienaventurados si os injurian, bienaventurados los pobres, bienaventurados, responde de una manera sorprendente al deseo de felicidad del corazón humano. Benedicto XVI explica que un antiguo eremita afirma, las bienaventuranzas, es llamado Pedro de Damasco, las bienaventuranzas son dones de Dios y tenemos que darle verdaderamente gracias por habernoslas dado y por la recompensa que se derivan de ellas. Es decir, el reino de los cielos en el siglo futuro, el consuelo aquí, la plenitud de todo bien y la misericordia de Dios. Cuando uno se ha convertido en imagen de Cristo sobre la tierra. Es la misma frase que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, pues hace muchos siglos un eremita ya hablaba de la imagen de Cristo. Si queremos seguir los pasos de Cristo, si queremos, y el tema que va siguiendo todo el retiro es ese, es decir, el sermón de la montaña, Cristo anuncia el camino para alcanzar la santidad,
pues empezamos por las bienaventuranzas. La santidad es crecimiento no en espiritualidad o crecimiento en vida interior o crecimiento en conocimiento teológico. La santidad es crecimiento en el amor y conduce gradualmente a vivir en la paz y en la alegría de las bienaventuranzas. El Evangelio de las Bienaventuranzas se comenta con la historia misma de la Iglesia. La historia de la santidad cristiana, leas lo que leas. Estoy leyendo ahora esa biografía de Regine Pernoud, de esa santa Hildegarda, que me pasó Juan. Y te vas dando cuenta de cómo esta mujer no hace nada extraordinario. Lo que va haciendo es dejando que Dios actúe en ella. Que Dios actúe en ella. Y en toda la historia de la Iglesia es bonito porque el Papa quiere tener un sínodo previo a un concilio en una ciudad muy antigua de Alemania, que es Treveris, o Tria, depende como quiera llamarlo, si antiguamente era Treveris, ciudad de Constantino, además, y donde, bueno, pues hay restos de reliquias de Cristo en la catedral, que fue destruida varias veces, por cierto, por las invasiones suecas. Bueno, pues el Papa quiere tener allí un sínodo. Y entonces al Papa le hablan de esta monja de 40 y tantos años que está en un convento cerca. Y entonces el Papa lee lo que ella está escribiendo y dice, bueno, quiero reconocer públicamente que esta mujer, lo que está escribiendo es de Dios. Y además, después le escribe varias cartas, no una carta, sino varias cartas. Pero cuando el Papa va al sínodo, dice la introducción de Regine Pernoud, que es un Papa que va siguiendo a Gregorio VII, estamos hablando del año 1100, 1170, ¿sí? Está siguiendo a Gregorio VII en esa renovación o conversión de la Iglesia a la santidad. A la santidad. Por eso percibe detrás de las cosas de esta mujer la santidad. Y en la historia de la Iglesia se va viendo la historia de la santidad. Pero como escribe San Pablo, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, y se lo escribe el Papa a esta mujer además, para confundir a los sabios. Lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes. Lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. ¿Entiendes entonces por qué la bienaventuranza, bienaventurados por el Espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados? ¿Entiendes? Porque Dios escoge a lo pobre, a lo humilde, a lo despreciable. No a los que desprecian a Dios por amor al mundo, evidentemente. Por este motivo, la Iglesia no tiene miedo de la pobreza, del desprecio, de la persecución en una sociedad con frecuencia atraída por el bienestar material y por el poder mundano. San Agustín nos recuerda en un sermón relativo a porque se lleva ese título de Sermone Domini in Monte, relativo al sermón del Señor en la montaña, dice así: lo que ayuda no es sufrir estos males, no se trata de ser masoquista, sino soportarlos por el nombre de Jesús, no solo con espíritu sereno, sino incluso con alegría.
como decía en la serie esta de Chosen, que en la convivencia esta que acabo de estar, me han vuelto a preguntar por ella, pues, porque salió de la conversación en una mesa y entonces después uno vino a decirme, oye, pues he estado oyendo hablar de esta serie, pero no he podido verla, entonces le estoy explicando. Pues lo que dice al final es eso, ¿qué son las bienaventuranzas? Un mapa para seguir al maestro. Recordamos los mapas en los que uno va siguiendo, pues, Yo debo reconocer que, y eso que hice el servicio militar, pero como lo hice en artillería, pues en artillería no me enseñaron muy bien a leer los mapas, ¿no? Con las curvas de nivel, pero algo sé, ¿no? Pero no me enseñaron mucho más, me enseñaron mucho más el tema bueno, estoy hablando de hace muchos años, de los radares y los telémetros, que es lo que se utilizaba antes para la artillería. Pues el mapa para seguir al maestro. Y no es un mapa difícil de interpretar, ¿eh? Ponemos nuestra esperanza en que Dios nos ayudará a recorrer esta senda, como a tantos santos que han encarnado las bienaventuranzas y son ejemplos de alegría. El Padre, en la carta del 14 de febrero del 2017, dice, dirigiendo la mirada hacia la única respuesta verdaderamente lúcida a esta pregunta. Una respuesta que se alza con un afirmativo sí, decidido. Haz, Señor, que desde la fe en tu amor vivamos cada día con un amor siempre nuevo en una alegre esperanza. Haz, Señor, que desde la fe en tu amor confiamos en el amor de Dios, confiamos en nuestros medios, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en el amor de Dios. Si tenemos esa certeza de que el amor de Dios no nos va a dejar, de que el amor de Dios va a acrecentar en nosotros, aunque a veces la desesperanza pueda parecer menos ingenua, lo es solo al coste de cerrar los ojos al amor de Dios y de permanecer en él. Lo recordaba el Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la esperanza. Porque si tú abres los periódicos, si tú abres la televisión, si abres los medios de comunicación, las redes sociales, ves motivos para desesperanza o motivos para esperanza humanos. Pero decía el Papa, la esperanza cristiana es sólida. Por eso no decepciona. No está fundada sobre lo que nosotros podemos hacer o ser. Tampoco está fundada en nuestra inteligencia y en nuestra... No. Tampoco en lo que nosotros podemos creer. Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que existe. El amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. Es fácil decir Dios nos ama, todos los decimos. Ya recuerdo yo que cuando estaba viviendo en Santiago de Compostela, un tiempo vivía en esa residencia universitaria, en ese colegio mayor, La Estila. La Estila de Santiago de Compostela, hace tantos años. Y en esa residencia había un muchacho, un universitario, que no voy a dar más pistas, porque que este hombre, pues, cuando había, y eso lo comprobé porque alguna vez nos reuníamos todos y nos íbamos a un sitio cerca de Santiago de Compostela, donde era bastante barato tomar, cigalas, o langostino, que era el cigala, porque le llamaban al tío el cigala, al dueño del restaurante del cigala.
cigala y vino. Entonces allí pues nos uníamos todos, los 40 y tantos que estábamos viviendo, y a darle a la cigala y al vino. Y cuando ya estaba un poco animado, por no decir de otro modo, empezaba a cantar una canción, cantaba esa canción que, bueno, dicen que es de iglesia, yo nunca lo he oído, pero bueno, Dios es amor, la Biblia lo dice, y además el chaval se la sabía entera, ¿eh? Dios es amor, y lo cantaba, estaba ya animado por el vino. Pues sí, podemos decir, Dios nos ama, todos lo decimos, dice el Papa, pero cada uno de nosotros es capaz de decir, ¿estoy seguro de que Dios me ama? No es tan fácil decirlo, pero es verdad. ¿Estoy seguro de que Dios me ama? Las bienaventuranzas suponen exigencia, suponen recorrer un camino bastante complejo, supone andar pues por unas sendas, el mapa, por unas sendas bastante oscuras a veces, oscuras a veces. Pero no nos podemos dejar desanimar. Lo decía otro papa, San Juan Pablo II. No os dejéis desanimar por los que, decepcionados de la vida, se han hecho sordos a los deseos más profundos y más auténticos de su corazón. Tenéis razón en no resignaros a las diversiones insulsas, a las modas pasajeras y a los proyectos insignificantes. Si mantenéis grandes deseos para el Señor, sabréis evitar la mediocridad y el conformismo tan difusos en nuestra sociedad. Bueno, y eso no hace falta que nos lo diga San Juan Pablo II, lo estamos comprobando. Lo comprobamos constantemente, como pues la mediocridad, el conformismo, las diversiones insulsas. Por eso no se trata de ser unos pobres desgraciados, sin futuro, sin motivaciones, sin aspiraciones, sin deseos de ser felices en la tierra. No se trata de eso. Porque lo que Jesús nos dice es seguir sus pasos. Un mapa para encontrarlo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo quiere dejar más claro. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Señor, estamos aquí en esta meditación procurando hablar contigo de las bienaventuranzas, de ese sermón de la montaña en el que tú, es bonito ver como en esa serie, como tú te preparas, porque sabes que va a reunirse una gran multitud que te va a escuchar. Y quieres dejar esa señal, quieres dejar esa impronta en aquellas personas, en tanta gente que te está oyendo. Bueno, y yo pienso en la gente que sigue oyendo a Cristo 2000 años después y que sigue escuchando las bienaventuranzas. Señor, tú sabes y conoces muy bien ese deseo que tiene todo hombre, toda mujer, de ser feliz. Porque Dios, y tú eres Dios, lo has puesto en el corazón del hombre. Y tú sabes que el único que puede satisfacer ese deseo de felicidad es Dios mismo. Primero porque lo ha puesto Dios, segundo porque Dios ha creado al hombre. Y en tercer lugar porque tú conoces mejor al hombre y eres, como repite muchas veces Juan Pablo II, siguiendo al Vaticano II,
más íntimo al hombre que el propio hombre. Por lo tanto, sabes tú muy bien lo que es mejor para nosotros. Por eso San Agustín, que también te andaba buscando y andaba pegándose golpes contra las paredes, porque no encontraba la salida para llegar a ti, lo explica. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices. Y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Él, como profesor, maestro de retórica, está hablando de un discurso y hablando diciendo, bueno, antes de que ya enuncien la proposición, ya podemos decir que es así. Queremos ser felices. Antes. Lo he visto cuando a una persona le interrumpe, ¿no? Va a hacer una pregunta o va a hacer una afirmación y alguien ya le interrumpe y le corta la frase y la acaba por él. Tantas veces se confunde uno. Tantas veces se confunde. Tú querías decir, no, pues yo quería decir otra cosa. Porque además a veces alguien se siente molesto y acaba la frase al contrario de lo que pensaba decir, con tal de que no le pillen o le quiten la palabra de la boca, ¿no? Un poco molesto, ¿no? Bueno, pues antes incluso de que salga esa frase de nuestra boca, antes de que salga de nuestro corazón, ya, incluso antes de eso, antes de que sea plenamente enunciada, ya está el asentimiento. Y añade San Agustín en las Confesiones, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Todos vemos la diferencia entre un ser animado y un ser sin alma, ¿verdad? Es la muerte. Pues pasando de un lado a otro, dice San Agustín, porque mi cuerpo vive de mi alma. Ah, Señor, mi alma vive de ti. Aspirar a una vida plena, no contentarse con una vida mediocre. Aspirar a una vida plena. Ya sé que supone esfuerzo, supone sacrificio, supone, ya lo sabe el mismo Cristo, no sé que lo sepa yo, lo sabe el Señor. Pero no olvides lo que decía San José María en Forja. La felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. El origen eterno de nuestra esperanza. El día que fuimos bautizados, nuestra madre, ayer tuve yo un bautizo, nuestra madre Iglesia nos parió, por decirlo así, para la vida eterna. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El haber experimentado en nuestra propia carne, gracias al bautismo, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y hemos sido llamados a esa vida con Dios, a esa eternidad, a que gocemos de ese infinito amor en una perfecta relación con Él. Este escritor conocido, inglés, de origen irlandés, pero bueno, inglés, Lewis, ¿no? Los Cuatro Amores, los Cuentos de Narnia, Carta del Diablo a su sobrino, etcétera, etcétera, dice, las experiencias más exquisitas de la vida, el placer estético, la intimidad sexual, la amistad profunda, siempre van acompañadas de una cierta tristeza, un cierto sentido de que tiene que haber algo más. Es como
preludio, es como un inicio, es como un comienzo, pero que no es llegar al máximo, ¿no? Precisamente en ese hondo anhelo de gozar de la alegría, la que nos hace caminar añorando esa amistad con Dios. Y la noticia buena es que esta añoranza ya tiene su solución. Y sabemos que es a través de la Iglesia, Dios ya nos ha abierto las puertas del cielo. Y por esto que el cristiano sabe y vive de manera que camina con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Ayer cuando terminé el bautismo, estábamos en una sección que estaban haciéndose fotos y tal, y bueno, pues yo entré en la sacristía, me quité los ornamentos y salí fuera. Entonces se me acercó uno de los familiares, de los mayores, más de otros, y me dijo: me ha gustado mucho lo que ha dicho usted en la homilía. Y en la homilía fui explicándole el bautismo, lo que se hacía en el bautismo, pues a todos los niños que estaban allí, que había bastantes niños pequeños, ¿no? Entonces le fui explicando: pues he hecho esto, y después voy a hacer esto, y esto es por esto, y esto es por lo otro. Y me dijo: me recuerda a un libro que he estado leyendo hace poco de Trese. Dije: hombre, Leo J. Trese. Es un libro ya antiguo, me dijo. Sí, ya lo sé, lo he leído. Y bueno, este y otros muchos libros de Trese. Pero es lo que va explicando él, la realidad del bautismo, de que nos hace hijos de Dios, de que ya no pertenecemos, digamos, a las cosas materiales de la tierra. Todo con Cristo, nuestra esperanza. Qué certeza tan extraordinaria. Realmente las circunstancias nunca podrán ser tan difíciles como para que nuestra vocación a la vida eterna deje de llenarnos de la fuerza necesaria para seguir caminando de la mano de Jesús. Hemos sido creados por Él y para Él, y en esto reside nuestra vocación a la santidad, que en el fondo es vivir conforme a la vida eterna que nos espera. No sé si os conté que el otro día un niño del colegio me preguntaba sobre el cielo, un niño pequeño. No estaba muy convencido de cómo iba a ser el cielo. Es una de las cosas que le pasa a los niños pequeños con frecuencia, ¿no? No les cabe en la cabeza lo que es disfrutar sin tener un balón de fútbol o sin tener una PlayStation, no se lo imaginan, y por tanto, pues no se imaginan el cielo, no les entra. Y menos, pues, sin estar comiendo, pues, los dulces que les gustan, o los caramelos, pues claro, eso no les entra en la cabeza, y por tanto, pues, te preguntan sobre el cielo, es una pregunta recurrente. Bueno, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Es decir: oye, ¿quién ha creado el mundo y todas las cosas buenas que te gustan? Dios. Pues el cielo es estar con Dios, con lo cual, aunque no tengas esas cosas, pues, pero vamos, Dios te llenará de felicidad con otras cosas, otro modo. Tampoco entran más planteamientos teológicos porque te pierden, ¿no? Porque los chavales se pierden también, pero bueno. Decía un poeta español sobre la esperanza cristiana: oh divino licor de la esperanza, donde a la perfección del equilibrio llegan alma y materia en unidad como en la hostia, cuerpo y luz de Cristo. Esta frase, bueno, además es de Federico García Lorca, no es de un poeta cualquiera. Pues decía eso, es decir, que el licor de la esperanza, donde la perfección del equilibrio llegan alma y materia. El motor es el amor. Y en la oración personal, y en la Santa Misa, y en los demás sacramentos, y después en el amor al prójimo, deben ser esos pilares que aumenten nuestra vida.
El amor que nos viene del Señor es la fuerza que nos hace empezar a vivir desde ya aquí en la tierra la gran alegría del cielo. La lógica de Dios siempre es otra respecto a la nuestra. Como Dios reveló mismo a través de Isaías: mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Acabamos la meditación porque es la hora. Como señala el Papa Benedicto XVI, un punto clave en el que Dios y el hombre se diferencian es el orgullo. El orgullo. Por eso, lo que nos separa de Dios es el amor propio, el orgullo. Y acudimos a la Santísima Virgen. La Ancilla Domini, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues le pedimos a la Santísima Virgen: Madre mía, tú que no solamente pues conoces el mapa para seguir a tu hijo, sino que tú le diste además a tu hijo, le diste la vida. Enséñanos a nosotros a seguir ese camino que tu hijo pues nos ha enseñado, y sobre todo forma en nosotros la imagen de tu hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.